Claro, allá vamos. Esta es la primera vez que me abro así sobre esa noche, pero necesito sacar esto. Lo juro, lo que pasó en esa clínica fue tan bizarro, tan de película, que hasta hoy me encuentro mirando a Joao y preguntándome, ¿qué demonios hicimos? Yo soy María, 40 años, madre soltera, y en aquel entonces, hace unos 6 años, era técnica de enfermería nocturna en la clínica Luxuria. El nombre lo decía todo, mármol pulido, cuadros carísimos y un silencio sepulcral que daba escalofríos, como si la propia riqueza absorbiera todo el sonido del lugar. Trabajaba de 19 a 7, y mi vida entera se resumía a eso, la guardia y Joao, mi hijo, el genio adolescente que medía más de 1,80 metros, usaba gafas de montura gruesa y pasaba la vida dentro de su habitación, iluminado solo por el brillo azulado de las pantallas del PC, desvelando códigos complejos como si fueran crucigramas infantiles. Lo que me devolvía a la realidad, y la razón por la que trabajaba en aquel lugar de gente rica y snob, era la enfermedad crónica de Joao. Su condición no era solo una carga emocional, sino financiera, porque los medicamentos eran importados, absurdamente caros, y cada mes parecía que el suelo se escapaba un poco más de debajo de mis pies. Vivía en un hilo, siempre una guardia extra, siempre apretando por aquí y por allá. Y el doctor Renato, el dueño de la clínica, un tipo con traje de lino impecable y un bigote recortado con precisión militar, era el tipo de hombre que sonreía con los labios, pero nunca con los ojos, y que nos veía a todos, empleados, como meros engranajes desechables. Fue precisamente la desesperación por una caja de esa medicación, que vi tirada en la basura hospitalaria aún sellada, pero, desechada, por algún protocolo idiota de auditoría que estaba a punto de ocurrir, lo que me llevó a intentar cogerla a oscuras, sintiendo el fuerte olor a desinfectante y el frío de la sala de esterilización en mi piel. Exactamente a las 23:30 de aquella noche, en la penumbra del área de descarte, cuando el miedo frío a ser pillada se mezcló con el olor metálico de la basura hospitalaria, la mano gélida del doctor Renato tocó mi hombro, haciéndome saltar. Recuerdo perfectamente el golpe sordo de la caja de medicamentos cayendo en el suelo blanco y el brillo casi amarillo de sus ojos, fijos en mí, sin un solo parpadeo, mientras articulaba la palabra, despedida, como si estuviera escupiendo veneno. No gritó, y eso fue lo más aterrador, su calma calculada me decía que no se trataba de la pérdida de la medicación, sino del placer sádico de destruirme por un fallo. Salí de allí humillada, con la cabeza hirviendo, sintiendo que acababa de sacrificar el futuro de mi hijo por un acto de desesperación estúpida. Y lo último que oí al coger mi bolso en el armario fue el ruido agudo e incesante de una alarma de sistema que empezó a sonar frenéticamente en la oficina principal, algo que nunca, en años de guardia, había escuchado. Cuando llegué a casa, el aire estaba pesado. Joao estaba sentado frente a los 3 monitores que tenía, la piel más pálida de lo normal, y el ruido de su tecleo era lo único que rompía el silencio denso de la madrugada. Estaba a punto de contarle lo del despido, sintiendo el nudo en la garganta, cuando sonó el móvil. Era el doctor Renato. Su voz, que minutos antes era fría y dominante, ahora era aguda, desesperada, casi infantil, parecía haber envejecido 10 años en media hora. Me dijo, atragantándose, que el sistema de gestión de la clínica, aquel corazón digital que guardaba toda su contabilidad sucia y sus esquemas de evasión de impuestos, había sido totalmente bloqueado por un ransomware, un tal Cerbero 4.0, murmuró, como si fuera el nombre de un demonio personal. El hacker amenazaba no solo con pedir un rescate absurdo, sino con filtrar toda la suciedad a Hacienda antes de la auditoría que comenzaba por la mañana, lo que significaría su ruina y, peor aún, su prisión. Solo pude decir, bien merecido, con la voz ahogada por la rabia y el cansancio, pero entonces vino su jugada, la manipulación más sucia. El hombre que me despidió por intentar salvar a mi hijo, de repente, por casualidad, recordó una conversación antigua en el comedor donde mencioné que Joao era bueno con los ordenadores. Preguntó, en un tono que apenas podía ocultar el pánico, si Joao era realmente bueno, y si podría echar un vistazo. Cuando le revelé, con un cierto orgullo amargo, que mi hijo era un prodigio en ciberseguridad y que probablemente invadiría la Casa Blanca si quisiera, el doctor Renato cambió completamente de postura. La promesa llegó rápida, una propuesta susurrada y desesperada que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Me volvería a contratar con el doble de sueldo y, lo que era más importante, pagaría el tratamiento completo de Joao, incluyendo todos los medicamentos caros, sin hacer preguntas, durante el resto del año, siempre y cuando el chico neutralizara el ransomware y protegiera sus datos. Colgué la llamada y miré a Joao, que lo había oído todo, con esa expresión suya de quien entiende el mundo mejor que cualquier adulto. Mi corazón estaba en una montaña rusa de emociones, la repulsa por el doctor Renato, la necesidad desesperada de garantizar la salud de mi hijo y la adrenalina de ver a mi chico, el genio recluso, en el centro de una crisis real de vida o muerte. Me miró con los ojos inyectados por el tiempo excesivo en la pantalla y,
y sin dudarlo, accedió, pero la forma en que dijo, lo hago, mamá, pero no por él, me dio un escalofrío diferente. Fue un escalofrío de que Joao, aunque motivado por la lealtad a mí, tenía algo mucho más complejo y frío en mente. No estaba viendo solo un trabajo de hacker, sino una oportunidad única, un tablero de ajedrez donde él era el único maestro y el doctor Renato, el rey asustado y despreciable. En la habitación oscura, iluminada solo por las pantallas danzantes y los LEDs de colores de su equipo, Joao parecía menos mi hijo y más una entidad, un agente secreto de la justicia digital. Recuerdo el sonido de sus dedos en el teclado mecánico, un ritmo rápido y casi musical, cada clic pareciendo romper una barrera invisible más. No usaba el Internet común, estaba en la deep web de los sistemas, sumergiéndose en la arquitectura de red de la clínica como si estuviera paseando en su propio patio. Se detuvo por un instante y cogió un vaso de agua, y noté un detalle que me heló. En la pantalla, no solo había líneas de código, sino capturas de pantalla de los correos internos del doctor Renato, los que usaba para disfrazar el movimiento ilegal de dinero. Estaba minando la podredumbre del sistema mientras buscaba el punto débil del ransomware. El olor a ozono mezclado con el del café frío que le había preparado flotaba en el aire. Me quedé de pie detrás de él, observando el reflejo de las líneas verdes y blancas en las lentes de sus gafas, y le pregunté, en voz baja, si creía que lo conseguiría. Joao sonrió, pero era una sonrisa de soslayo, calculadora. Me explicó, con una claridad aterradora, que el Cerbero 4.0 era amateur, un código de estantería, pero que el verdadero desafío era lo que estaba haciendo en ese momento, crear una puerta trasera, silenciosa e invisible para desactivar el virus sin que el hacker original, principalmente, el doctor Renato, notasen que el sistema había sido invadido por segunda vez. Me garantizó que, en poco tiempo, la clínica estaría segura, los datos de los pacientes intactos y el médico aliviado. Pero la vacilación en sus ojos, antes de enfocarse de nuevo en las pantallas, decía que la parte más importante de su misión aún no había sido revelada. Cerca de la 1:30 de la madrugada, el apartamento estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido débil del frigorífico. Joao apenas parpadeaba. Tenía la mano suspendida sobre la tecla, Enter, un momento que parecía la eternidad condensada. Podía ver la tensión en los músculos de su cuello, la responsabilidad de todo aquello. Pesando sobre un chico de 16 años. Me giró un poco el monitor, y lo que vi me hizo contener la respiración. Eran 2 scripts corriendo lado a lado. Uno, me explicó, era el neutralizador, el que iba a detener el Cerbero 4.0 y restaurar el sistema de la clínica, cumpliendo el acuerdo. El otro, sin embargo, era una rutina compleja de compresión y envío anónimo. No entendí el código, pero vi las palabras clave parpadeando: fraude, evasión de impuestos, doctor Renato. Fue allí donde el escalofrío se convirtió en un pavor mezclado con un orgullo enfermizo. Mi hijo no solo iba a salvar al doctor Renato, iba a arquitectar su caída. Joao me miró. Su mirada era tan madura, tan cargada de convicción moral, que sentí las lágrimas en mis ojos. El doctor Renato puede tener el tratamiento, mamá. Yo garantizo que cumplirá. Pero la impunidad no se la lleva. Y entonces, con un movimiento rápido y decisivo, apretó el Enter. El primer script corrió en segundos, con la pantalla parpadeando un OK verde en la esquina. La alarma del sistema en la clínica, que aún estaba sonando en el fondo de la llamada del doctor Renato en manos libres, se detuvo. Silencio. El alivio en la voz del médico era palpable, histérico. Ni siquiera esperó a que yo dijera nada, ya confirmando el contrato y el pago, agradeciendo como si Joao fuera un mesías tecnológico. Pero mi foco estaba en el segundo script, estaba subiendo a la red un paquete de datos cifrado, anónimo, directo a un servidor que él llamó el Guardián, que dijo ser el lugar ideal para archivos que necesitan atención. Después de haber enviado el archivo con las pruebas, Joao actuó con la frialdad de un veterano. Limpió todos los rastros que pudieran incriminarlo de la invasión original, haciendo que pareciera que el ransomware se había autodestruido por un error de código. Aseguró que, si alguien intentaba analizar a fondo el sistema de la clínica, vería solo la restauración y un agujero donde estaba el virus. Lo más aterrador fue la calma con la que me explicó que el doctor Renato, en su prisa por salvar su propio pellejo, nunca haría una auditoría forense decente, ya que eso arriesgaría exponer los propios crímenes que acababa de salvar. Estaba atrapado en la telaraña que mi hijo había tejido, obligado a cumplir la promesa para mantener la ilusión de seguridad. El cansancio me golpeó con fuerza, un peso físico que me hizo tambalearme. Abracé a Joao, y él estaba tenso, pero sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba respirando aliviado. Era un alivio mezclado con la satisfacción de haber hecho lo correcto, pero a su manera. Esa mañana, la vida continuó. El doctor Renato me llamó de nuevo,
con la voz vacía de arrogancia, confirmando mi recontratación y enviando la primera transferencia abultada para el tratamiento de Joao. El miedo a ser pillada robando dio paso a un miedo diferente, más frío, el miedo de lo que mi hijo era capaz. Yo sabía que él había hecho algo ilegal, que había invadido un sistema. Pero también sabía que había garantizado su salud y, de forma sutil y silenciosa, había entregado a un delincuente a la justicia, usando su propio juego. El tiempo pasó de una forma extraña después de aquella noche. Volví a la clínica Luxuria, recontratada. El doctor Renato, siempre impecable, ahora tenía una sombra bajo los ojos y un temblor leve en las manos que solo yo, la enfermera nocturna, notaba en los momentos de silencio de la guardia. Me trataba con una cortesía forzada, casi rozando el servilismo, siempre preguntando por Joao, siempre reforzando que el tratamiento estaba garantizado. Eso me daba asco, pero también una sensación de control inédita. Yo estaba allí, testigo ocular de su podredumbre y cobardía, y él estaba atrapado por su palabra a causa de mi hijo. Yo era el eslabón más débil que, de repente, se convirtió en el ancla que le impedía hundirse del todo. El ambiente en la clínica se volvió extraño, pesado, como si el mármol frío del lugar estuviera absorbiendo el nerviosismo. 1 mes y medio después, la bomba explotó. No fue un gran alarde, sino un murmullo que se convirtió en titular de periódico pequeño. El tal guardián de Joao hizo su trabajo. Los esquemas de fraude y evasión fiscal salieron a la luz a través de una denuncia anónima detallada al Ministerio Público y a la agencia tributaria, con pruebas irrefutables de desvío de fondos y evasión fiscal. Nadie sabía de dónde vino, solo que la precisión de los datos era quirúrgica, como si hubieran sido extraídos del corazón del sistema. El doctor Renato, por supuesto, mantuvo la fachada. Para todos, la auditoría externa solo estaba complicando las cosas, pero yo veía cómo se le iba el color con cada nueva citación que llegaba. El doctor Renato empezó a tener crisis de ansiedad, esas de las que siempre se mofaba de los pacientes. Yo era la única que le aplicaba el sedante, la única que veía caer la máscara. Recuerdo una guardia en particular, cuando él estaba en la oficina, la puerta entreabierta, hablando por teléfono con un abogado. Estaba sudando frío y repetía, en voz baja, para sí mismo, no fue el ransomware, no fue el Cerbero, ¿de dónde salió esto? En ese momento, me miró, con los ojos rojos y dilatados, y yo sonreí, la sonrisa más falsa y gélida que pude dar, y dije, problemas de sistema, doctor Renato. Sucede en las mejores clínicas. Menos mal que el tratamiento de Joao está garantizado, ¿verdad? El color se le fue del rostro del todo, él supo, en ese instante, que yo sabía, y eso era más aterrador para él que cualquier multa. Joao, por otro lado, estaba floreciendo. Con el tratamiento continuo y la seguridad financiera, parecía haber salido de aquella cáscara pálida. Estaba más activo, más dispuesto, pero su mente no paraba. Cuando le preguntaba sobre la filtración, él solo se encogía de hombros, volviendo a teclear en el teclado, y decía, el sistema, mamá, siempre encuentra una manera de autocorregirse. Yo solo le di un empujoncito a la corrección. Lo que hizo fue tan sutil, tan bien ejecutado, que hasta hoy el doctor Renato debe tener pesadillas con el Cerbero, sin nunca sospechar que el verdadero fantasma que lo atormenta es el adolescente tranquilo de la madre soltera que él intentó humillar. La justicia no llegó con ruido, sino con la precisión silenciosa de un código de 16 años. Toda esta experiencia me cambió de una forma en la que es imposible volver atrás. Yo era solo María, la madre soltera y técnica de enfermería, siempre encorvada bajo el peso de las deudas y la enfermedad de mi hijo. Ahora, soy María que convive diariamente con un hombre arruinado por mi propio hijo, el chico que él intentó usar y desechar. La clínica Luxuria todavía existe, pero el mármol frío y el silencio sepulcral que antes parecían reflejar la opulencia, hoy parecen ecos de la bancarrota moral. El doctor Renato ya no es el dueño altivo. Se vio obligado a vender la mayor parte de sus participaciones para cubrir la avalancha de procesos judiciales y multas millonarias que le cayeron encima, y hoy es solo un médico de rutina, visiblemente menor en el panorama general. Me ve todos los días, y con cada buenos días formal, siento el choque eléctrico de nuestro secreto compartido. Es una venganza sutil, que no tiene el sabor fuerte de la maldad, sino el gusto de una dignidad recuperada y, principalmente, de la salud garantizada de mi hijo, todo arquitectado en las entrañas de la noche. Joao, mi prodigio, está floreciendo. El tratamiento continuo y la seguridad financiera le devolvieron el color a su rostro, y dejó atrás esa palidez de quien vivía a base de pantallas y cafeína. Está más dispuesto, más activo, pero su mente es una máquina que nunca desacelera. Cuando le pregunto, intentando sacarle algún detalle sobre el paquete de datos que envió, solo se encoge de hombros, la barbilla apoyada en la mano mientras sus dedos siguen deslizándose por el teclado, y dice, el sistema, mamá,
siempre encuentra una manera de autocorregirse, de equilibrar las cosas. Yo solo le di un empujoncito a la corrección para que la justicia fuera eficiente. Lo que hizo fue tan elegante, tan limpio y preciso, que el doctor Renato debe tener pesadillas con el tal Cérbero, sin jamás sospechar que el verdadero fantasma que lo atormenta es el adolescente tranquilo, el genio recluso, que despreció. El horror de esa noche no fue el ransomware en sí, sino la revelación de cuán podrido puede ser el poder y cuán peligrosa es la inteligencia cuando se enfrenta a la necesidad extrema. Fue una historia que salvó a mi familia y que, irónicamente, garantizó el tratamiento de mi hijo por un buen tiempo, pero me enseñó que el verdadero miedo reside en el silencio calculador de quien no tiene ya nada que perder y decide actuar.